Aquí está. Desde el departamento de Cajamarca, la provincia de San Marcos, el diamante del amor, Samuelito Castañeda Cabrera. Ya, seguimos las entrevistas. En esta ocasión tenemos al Diamante del Amor. ¿Qué tal, Diamante? ¿Cómo está tu salud para Creagen? Ante todo quiero agradecer a Dios por un día más de vida, por mantenernos en pie y estar en comunicación siempre para poder continuar, gracias a Creagen y al público en general que siempre nos ve, y de verdad me siento muy contento y feliz de compartir con todo el maravilloso público que nos ve y nos especta. Estamos en Chabucaranga, gracias, estamos trabajando con la asociación Delicia Musical. Ya estamos a pronto de partir a Cajamarca, nos vamos el 31, estamos en Cajamarca, la fiesta patronal de San Marcos. Muchas gracias a la linda gente que nos invita y que confía en nuestra persona. Muchas gracias. Tenemos también muchas primicias que el 2023 estamos grabando el videoclip de nuestras canciones. Las primicias que tú tienes, ¿qué primicias tienes 2023? Cuéntanos pues. Sí, tengo 7 canciones nuevas que acabamos de grabar, lo cual lo estamos haciendo recién el videoclip. Ya tenemos a fin de julio, lo estamos lanzando ya el videoclip. Para todos nuestros amigos y seguidores, nos sentimos muy contentos de verdad de trabajar con la gente, porque ya cada día tenemos más respaldo del público y me siento muy contento de poder realizar mis sueños. Gracias. Mira tú, qué bien, Diamante. Diamante, ¿tienes alguna composición, alguna de ellos? Sí, 3 composiciones mías. 3 composiciones mías tengo y 3 que son derechos reservados. Pero ahí vamos con la música y estamos trabajando con Delicia Musical, Asociación Delicia Musical del Diamante del Amor de Estelita Rivas, la reina amazónica de Iquitos, Perú. Mira tú, qué bien, Diamante. A ver, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Diamante? Como el Diamante del Amor y los Encantadores del Perú. ¿El Diamante del Amor? Cuéntanos. El Diamante del Amor nace, es un nombre que me puso mi padrino en Chepén, en el norte. Me puso el nombre de Diamante del Amor, porque bueno, diamante es un metal sólido, y así como el metal sólido, así me siento yo, sólido y transparente para poder seguir adelante con mi carrera artística. Mira tú, qué bien, Diamante. A ver, Diamante, un número telefónico que nos puede dar. Claro, 93 87 86 711 y 978 978 812. A ver, Diamante, si podría, ¿no? Si se puede, yo creo que sí. Un cachito en uno de esos temas, esas primicias, ¿me podría hacer? Claro, tengo un temita que he sacado para las madres que ya no están en este mundo, pues como mi madre ya no está. Hice un temita para todas las madres que están en el más allá, en el cielo, para mi querida madre. La madre dice así: madrecita, madre mía, ¿por qué te fuiste tan pronto? Dejándome muy solito en este mundo ingrato. Wow, esa es tu composición, ¿sí? Composición. Esta canción lo dedico a todas las madres que ya no están en el mundo, que están en el cielo, así como mi madre que me ilumina desde el cielo. Me siento muy contento de hacer este tema porque ha tenido mucho éxito, tiene bastantes vistas, ya está en YouTube también. Qué bien. A ver, Diamante, en los sitios que tú vas, ¿cuál es la canción que te pide más? Yo canto todo lo que es requinto, todas las canciones de lo que es de Raúl Arquíñigo, Chino del Ande, Pumita Cazador, todo ese género de requinto, la gente me pide siempre todo lo que es requinto. También algunas partes que me voy también me piden orquesta con arpa. Yo canto de todo, variadito. Cante de todo, ¿no? Qué bueno. A ver, Diamante, te he visto hace unas semanas atrás que cantas a dúo con una chica, creo que esta chica Flor Guamán, creo que es, cantas a dúo también, ¿no? También hacemos dúo con Flor Guamán, con Cielito del Amor también, y también con Florcita de Azucena, también un ritmo cajamarquino. Ahí vamos en la música, somos 13 integrantes de Delicia Musical. A ver, una vez más, tu número telefónico, pues, Diamante.
El número telefónico para contratos es 93 87 86 711 y 987 812. Solo para contrato, por ahí algo, no sé, tú dirás. No, es para contratos nomás, para maltratos ya le voy a dar después. Bueno. A ver, Diamante, queremos escucharte un temita más, pero cortita, pues, ¿cuál puede ser? A ver, un temita que estamos lanzando también. Estoy enamorado de ti, no sé qué voy a hacer. Estoy enamorado de ti, no sé qué voy a hacer. Y yo no sé qué me habrás hecho tú. Te quiero más que a mi vida. Estoy loco, loquito, loco por tu amor. Wow. Qué bueno. También nos piden. Ese temita también nos piden porque está también en la grabación. Qué bueno, Diamante. A ver, un gusto entrevistarte, pues, Diamante. No espero, pues, grabarte unos temas en el escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que la gente, Diamante. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho a su empresa que siempre nos apoya, a usted, a Creagen, y a todos los medios de comunicación que nos abren las puertas para poder interpretar nuestras canciones y así de esa manera la gente nos pueda conocer más. Me siento muy contento y que siga para adelante y muchas bendiciones a usted y a todas las personas que nos ven, que nos aprecian, de verdad. Muchísimas gracias. Ok, Diamante, es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no?